Hola, ¿qué tal muchachos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a desarrollar la guía correspondiente para esta semana, que no solamente va a estar disponible por una semana, sino hasta la próxima semana también. Entonces, la fecha de entrega al estudiante para esta guía es el domingo 20 de septiembre e iremos hasta el 2 de octubre con ella. El tema que vamos a tratar el día de hoy es llamado directorio raíz. Recuerden que todo eso está enmarcado dentro de un gran tema general que es llamado sistemas operativos. Estas son las observaciones generales de la guía y aquí se encuentra el desarrollo de la misma. Aquí lo único que nos dice es que el directorio raíz es esa carpeta desde donde nacen el resto de carpetas del computador. Vamos a hablar un poco acerca de cómo identificamos esa carpeta raíz y cómo podemos hacer para acceder a ella, y un poquito vamos a hablar un poco acerca de cómo está compuesta. Esta es la imagen que estábamos trabajando hace unas sesiones. Esta imagen lo único que tiene de especial fue que la marqué con unas líneas, y estas líneas lo que nos indican es qué tan adentro se encuentran estas carpetas con respecto a otras. Cada una de estas líneas entonces nos dice qué nivel está ocupando esa carpeta con respecto a las demás. La carpeta 4 está en un nivel más adentro, significa que esa carpeta 4 hace parte de otra carpeta. ¿Cuál es esa carpeta a la que hace parte? Es la que está inmediatamente encima, que es la que se llama carpeta 3. Si nos damos cuenta, entonces carpeta 2 y carpeta 3 están en un mismo nivel, significa que ambas están dentro de alguna carpeta más. ¿Cuál es esa carpeta? Pues la que está encima, que es llamada carpeta 1. Y carpeta 1, si se dan cuenta, está al mismo nivel que esta que se llama Camtasia Studio, una que se llama HiSweep y otro tipo de carpetas. Y todas ellas están entonces incluidas dentro de una carpeta que es llamada documentos. Eso entonces es el árbol de carpetas, y lo que vimos es la jerarquía de las carpetas. Vamos nosotros a aprender en esta sesión que hay una carpeta principal que engloba todas estas que nosotros acabamos de crear. Esta carpeta principal es llamada carpeta raíz. Vamos a identificar dónde está esa carpeta raíz. Para esto vamos a abrir nuestro explorador de archivos. Ya saben que podemos hacerlo de varias formas. Una es utilizando el icono de la carpeta que tenemos aquí debajo, y la otra es presionando la combinación de teclas Windows E. Vamos a abrirlo utilizando el botón que está aquí debajo. Vamos a maximizar esta página, y esto que nos sale en pantalla entonces es el explorador de archivos. Por defecto él me está mostrando las bibliotecas. Si te das cuenta, aquí al lado donde está el puntero está un poco resaltado esa sección, y entonces me indica que me está mostrando las bibliotecas. ¿Cuáles son las bibliotecas? Esas que tenemos acá en esta de otro lado, que son documentos, imágenes, música y videos. Estas son carpetas que se desprenden desde la carpeta raíz. Digamos que estas carpetas no es que estén aquí en el computador en este lugar específicamente, sino que están dentro de otras carpetas, y nosotros generalmente pasamos esa información por alto. ¿Cómo ubico yo la carpeta raíz? Muy sencillo. Venimos aquí donde está el árbol de carpetas, y en la sección que es llamada este equipo, fíjense que comienzan varias carpeticas más. Descargas, documentos, escritorio, imágenes, música, videos. En algunos computadores puede que cambien ese tipo de carpeticas que están ahí, sin embargo van a ser muy similares. Fíjense que aquí debajo aparecen dos discos, dice disco local C, disco local D. En la sesión anterior, a través del administrador de discos, vimos que de dónde salen estas letras, cuál es la C y cuál es la D. Ya aprendimos que son particiones que tiene el disco duro. Tenemos un solo disco duro físico y lo tenemos dividido en dos partes. La primera parte se marca como la unidad C y la segunda parte se marca como la unidad D. Son las letras que se le estableció este sistema operativo para mis dos unidades de disco. Es muy probable que usted solamente tenga una unidad, la C, o algunos equipos también puede que tengan dos unidades como las mías, C y D. Si usted tiene una unidad adicional, por ejemplo una unidad de DVD o un lector de DVD, es probable que lo marque allí debajo como E. Y si conecta una memoria USB al computador, la marque con la letra siguiente que aparece en ese listado.
A nosotros, ¿cuál nos interesa el día de hoy? La que está marcada como C. Fíjense que eso que aparece aquí al lado, que se llama disco local, es el nombre que tiene esa unidad. Ese nombre es personalizable, yo puedo cambiarlo. Sin embargo, se recomienda no hacerlo porque algunos programas ya tienen su ruta fijada sobre ese nombre. Cuando usted lo cambia, entonces el programa no encuentra la ruta. Pero ese nombre es personalizable. Generalmente esta es nuestra raíz, nuestra carpeta raíz. Algunos sistemas operativos, fíjense que nos marca aquí al lado, fíjense que tenemos un pequeño logo como de 4 cuadritos. Esos 4 cuadritos son el logo de Windows. Ahí nos está indicando que está instalado el sistema operativo. Entonces es un indicio más de que esa es nuestra carpeta raíz. Fíjense que aquí al lado tenemos las flechitas que nos permiten expandir esa carpeta. Entonces, si nos damos cuenta, si tenemos esta flechita, es porque el sistema operativo trata a esta unidad como si fuera una carpeta, a pesar de que tiene un icono diferente, porque vean que todas las carpeticas tienen un icono precisamente similar al de una carpeta, y estas unidades de disco tienen un icono diferente, pero siguen siendo carpetas. Entonces vamos a desplegar todas las carpetas internas que tiene este disco local C. Si nos damos cuenta, aquí aparecen muchas carpetas. Estas dos carpetas de archivos de programa es donde Windows instala los programas que está utilizando actualmente. Si usted tiene un sistema operativo de 64 bits, es probable que le aparezcan ambas carpetas como a mí, una que se llama solamente archivos de programa y una que se llama archivos de programa y entre paréntesis x86. El resto de carpetas son opcionales, excepto la de Windows y la de usuarios. ¿Por qué son opcionales el resto de carpetas? Porque depende de los programas que usted tenga instalados, es probable que le aparezcan las mismas o que no tenga algunas de ellas, y es completamente normal. ¿Cuáles son obligatorias? Archivos de programa, usuarios y esta que es llamada Windows. La que es llamada Windows es donde el sistema operativo está instalado. Usted no puede borrar nada de lo que se encuentre dentro de esa carpeta porque va a hacer que se dañe su computador. Puede que no prenda más, puede que no le muestre ciertas cosas en pantalla, puede que se desconfiguren muchas cosas dependiendo de qué borró dentro de esa carpeta. Pero ¿cuál nos interesa el día de hoy? Nos interesa la carpeta que es llamado usuarios. Dentro de la carpeta usuarios se encuentran todos los usuarios que están registrados para poder trabajar en el computador. Recuerde que hace unas clases vimos que cuando prendíamos el computador, algunos de ellos nos pedían el nombre de usuario y la contraseña que tenía ese usuario. Esos nombres de usuario son carpetas que se crean dentro del computador y que necesitan una clave para poder acceder a esas carpetas. Si yo expando la carpeta que es llamada usuarios, me está mostrando el listado de usuarios que se encuentran registrados en el computador. Yo tengo un solo usuario registrado. Fíjense que aquí está mi nombre, dice Mauro, ¿cierto? Pero aquí hay un usuario que es llamado acceso público. Este acceso público está aquí porque si mi cuenta de Mauro tiene contraseña, el computador quedaría inutilizable para ninguna persona. Entonces podemos utilizar una cuenta de acceso público que es muy limitada, que no tiene la mayoría de opciones que tiene una cuenta de administrador, pero que nos permitiría poder utilizar el computador si no tenemos entonces la contraseña del usuario. Si en tu caso tienes varios usuarios en el computador, entonces aquí debajo existiría una carpeta por cada nombre de usuario que utilices en el computador. ¿Cómo sabemos qué usuario está utilizando el computador? En algunos sistemas operativos, cuando le damos clic al botón de inicio, entonces eso nos despliega el menú inicio y en la parte superior nos aparecería el nombre del usuario que está trabajando. Yo tengo instalado Windows 8.1, les había comentado. Si yo le doy clic al menú inicio, me aparece eso que tengo en pantalla y fíjense que aquí está el nombre del usuario que está trabajando actualmente en el computador. Entonces fíjense que este nombre que aparece aquí es exactamente el mismo nombre que me aparece en los usuarios que tengo aquí dentro de esta carpeta. Si tu sistema operativo está en inglés, es probable que no aparezca el nombre usuario, sino que aparezca user.
Y el user es también la carpeta que contiene el nombre de todos los usuarios para el computador. Entonces, regresando a la guía, nos podemos dar cuenta que el disco local C tiene mayor prioridad porque está, digamos que, más a la izquierda, ¿sí? Y dentro del disco local C aparecen muchas carpetas, archivos de programa y todas las que les había mencionado. Una de esas carpetas es usuario, y dentro de usuarios aparece entonces los posibles usuarios que tiene este computador. ¿Cuál es parte de la actividad que tenemos para el día de hoy? Aquí en la guía les explica cómo hacer para encontrar precisamente el directorio raíz, que ya se los había explicado, a través de algunas imágenes, y nos muestran entonces las carpetas desplegadas. La primera actividad para el día de hoy, la actividad contiene 2 puntos. La primera parte me está preguntando cuál es el nombre de la unidad que guarda el sistema operativo. Vamos a mirarlo por acá. La unidad que guarda el sistema operativo, en mi sistema operativo al menos, está marcada con el logo de Windows. Recuerde que le había dicho que en este caso el logo de Windows aparece ahí al lado de donde dice disco local. En su computador, si no tiene ese icono, usted puede desplegar tanto los discos que le aparezcan, los discos que pueda que tenga, y el que aparezca diciendo archivos de programa y que tenga la carpeta usuarios y Windows. Ese es el disco que, digamos, es la raíz de su computador. Entonces, la primera pregunta: ¿cuál es el nombre de la unidad que guarda el sistema operativo? En mi caso, la unidad se llama disco local. Ese es el nombre que tenemos, entonces yo aquí escribiría disco local. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Cuál letra de la unidad guarda el sistema operativo? Entonces ahora ya no me voy a referir al nombre, sino a la letra. La letra es la unidad C, ¿cierto? Entonces la escribo C. Aquí pasa algo muy curioso, que como vienen 2 puntos seguidos de un paréntesis que cierra, él me dibuja una pequeña carita. Simplemente presiono la tecla Control Z y vuelve a estar en el estado normal. Entonces ya acabo de responder mis 2 preguntas. Usted puede hacerlo en su equipo y me responde entonces lo que me diga su equipo. ¿Qué es lo que viene aquí dentro de este cuadro? Vamos a encoger un poco para acá para que se vea mejor. Dice: dentro de la carpeta usuarios o user, expande la que tenga el nombre del usuario que estás utilizando para trabajar en tu computador. Recuerda entonces que ya yo les mostré el nombre del usuario, y el nombre del usuario entonces es esta que se llama Mauro. Voy a expandir esta carpeta y mira lo que dice por aquí. Y rellena el siguiente cuadro: nombre del usuario. ¿Cuál es el nombre de esta carpeta? Entonces yo escribo aquí Mauro. Dice nombre de carpetas que contiene. Entonces me haces el favor y comienzas a escribir en este cuadrito que está por aquí, en esta serie de líneas, me escribes los nombres de todas las carpetas que encuentres dentro de la carpeta de tu usuario, en mi caso Mauro. Solamente vamos a escribir los nombres de estas carpetas. No vamos a entrar a ninguna carpeta que esté aquí, porque por ejemplo la carpeta búsquedas yo puedo entrar y me aparece una carpeta interna. No vamos a hacer eso, solamente escribiríamos estos que me aparecen. Por ejemplo, en mi caso, .android, .oasis, .búsquedas, semaptoollogs, y todas esas hasta llegar a vínculos, porque Windows, fíjense que está en otro nivel, está más afuera, entonces no hace parte de la carpeta Mauro. Entonces la idea es que ustedes me vayan llenando por aquí los nombres de cada una de las carpetas. En mi caso, .android es la primera, luego seguiríamos .oasis, y listo, usted me va llenando todas esas carpeticas que tenga allí. Esa sería toda la actividad para el día de hoy. Guardamos los cambios, y si quiere me envía esta misma guía, o si quiere lo pasa a otro formato de Word. ¿Por qué vamos a mirar esto? Porque si ustedes se dan cuenta, dentro de la carpeta Mauro existe la carpeta descargas, existe la carpeta documentos, existe la carpeta escritorios, favoritos, imágenes, y es probable que cuando lo hagas en tu usuario también te aparezcan las mismas carpetas, lo que significa que estas carpetas que nosotros estamos viendo en la parte de encima son accesos directos. Todas estas, fíjense, son accesos directos que tiene mi usuario creado para yo poder guardar documentos en ese lugar. ¿Cómo me doy cuenta que son accesos directos?
Porque vamos a suponer que yo escojo aquí la carpeta documentos. Recordemos que aquí yo tenía la barra de direcciones, ¿cierto? Fíjense que la barra de direcciones me dice que en este equipo la carpeta documentos está guardada en este equipo, en el disco local que se llama C, en un usuario que se llama Mauro, y al final entonces la carpeta documentos. Esta entonces es la ruta o la dirección de la carpeta en el computador. Esa es la ruta real, la ruta completa. Entonces ese es el objetivo de esta clase, darnos cuenta que cada usuario tiene guardadas carpetas que corresponden o que guardan los archivos necesarios de ese usuario en el momento que está utilizando el computador. Entonces, muchachos, ese fue el video para el día de hoy. Espero que realicen la actividad muy juiciosos como siempre. Felicitarlos porque han hecho las cosas muy bien, porque hemos ido mejorando a medida que ha transcurrido el tiempo, y espero entonces esta actividad a más tardar el día 2 de octubre. Les voy a agradecer ser muy puntuales con las entregas de los trabajos, porque trato de calificar todos los trabajos en un mismo día. Entonces ya he calificado cuando me están llegando otra serie de trabajos que no están cumpliendo el plazo acordado. Entonces, muchachos, espero que me envíen este correo a más tardar el día viernes 2 de octubre. Que tengan un feliz resto de día.